Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de teorías socioculturales en salud. Mi nombre es Agustina Isabel Balbastro y vamos a trabajar el texto de Cristina Laurel, La salud e enfermedad como proceso social. Desde finales de los años 60 se va dando una polémica intensa respecto al carácter de la enfermedad. ¿Qué es lo que se va a discutir? Si es esencialmente biológica o por el contrario social. Va a haber un cuestionamiento profundo del paradigma dominante de la enfermedad que lo va a conceptualizar o lo venía conceptualizando como un fenómeno biológico e individual de cada persona. El auge de la polémica a finales de los 60 encuentra su explicación externa a la medicina en la creciente crisis política y social que acompaña y se entrelaza a la crisis económica. A partir de estos años se vive una nueva etapa de luchas sociales que asumen formas particulares en los diferentes países, pero que caracterizan a la época. Las luchas populares en estos años ponen en entredicho el modo dominante de resolver a la enfermedad que da satisfacción a las necesidades de las masas trabajadoras. Al calor de estas luchas, empieza a presentarse una crítica que busca formular una comprensión una comprensión diferente de los problemas más acorde con los intereses populares y capaz de dar origen a prácticas sociales nuevas. Las nuevas corrientes se inspiran en las luchas populares y se define así la base social sobre la cual se sustentan. El motor principal que da origen al cuestionamiento del paradigma médico-biologista se encuentra en la dificultad de generar un nuevo conocimiento que permita la comprensión de los principales problemas de salud que hoy aquejan a los países industrializados, eso es los padecimientos cardiovasculares, los tumores malignos, etc. Se deriva una crisis de la práctica médica, ya que la medicina clínica no ofrece solución satisfactoria al mejoramiento de las condiciones de la salud de la colectividad. Y es entonces que se empieza a definir a la salud y a la enfermedad como fenómenos sociales. Las condiciones sociales, económicas y culturales influyen en la manera en que las comunidades van a experimentar la salud y la enfermedad. Se va a cuestionar este paradigma biologista que define la enfermedad como una cuestión biológica individual y va a abogar por un enfoque mucho más amplio. Va a proponer un enfoque social que sugiere considerar estos determinantes sociales en el proceso de salud de enfermedad para una comprensión más completa de la misma. Además, nos sugiere que la interacción social tiene un impacto en la salud. Las relaciones y las redes sociales, o sea, estas formas que tenemos de contención, de encontrar red, de comunidad, pueden tener un impacto significativo en el bienestar físico y mental de los individuos. Y también hace referencia a las implicaciones para la política de salud. Un enfoque que sea social en las políticas públicas puede transformar las estrategias de la salud pública y mejorar los resultados sanitarios en las comunidades. Lo que va a entrar aquí en juego desde los años 60 es el cuestionamiento de que si la enfermedad es un fenómeno biológico únicamente o una construcción social reflejando justamente la crisis política de la época. Va a haber una crítica al modelo dominante, el modelo biologista, a partir de estos años, buscando tener una comprensión más alineada a los intereses de la población. Por tanto, y por todo esto que venimos hablando, es fundamental analizar las enfermedades en el contexto de la colectividad humana, considerando cómo van a afectar a los grupos sociales a lo largo del tiempo. El carácter social del concepto de salud y enfermedad, esto es la conceptualización que se hace en un momento dado respecto a qué es enfermedad, qué es la enfermedad y por qué se presenta, resulta más fácil de comprobar. El análisis histórico pone a la vista cómo las necesidades de las clases dominantes, que se expresan como si fueran las necesidades de la sociedad en su conjunto,
condicionan uno u otro concepto de salud y enfermedad. En la sociedad capitalista, por ejemplo, el concepto de enfermedad explícito está centrado en la biología individual, hecho que lo desocializa. El concepto de enfermedad oculto, es decir, que subyace a la definición social de qué es enfermedad, se refiere a la incapacidad de trabajar, lo que la ubica en su relación con la economía y eventualmente con la acumulación de capital. Las enfermedades, por tanto, deben ser examinadas según los perfiles patológicos de diferentes grupos sociales, revelando patrones históricos y sociales. No es lo mismo enfermar en un tiempo con la misma patología en un momento de la historia y que en otro, y no es lo mismo enfermar perteneciendo a distinta clase social. Si yo pertenezco a una clase social baja, voy a tener otra perspectiva, otra situación y resultado a partir de eso que si yo tengo pertenezco a una clase social más alta. El análisis de las principales causas de muerte en México entre 1940 y 1970, como para poner un ejemplo y que nos brinda Laurel, nos demuestra varios hechos. Ha habido cambios en el perfil patológico en relación al tipo de patología y a la frecuencia con la cual se presenta. Así, aun cuando los dos primeros lugares están ocupados por la misma enfermedad en dos momentos de la historia diferentes, la neumonía y la gastroenteritis y colitis, en 1940 y en 1970 la frecuencia con la cual se presentan ha variado significativamente, ya que las tasas han bajado a la mitad y a una tercera parte respectivamente. Hay en el periodo señalado una disminución importante de las enfermedades infecciosas, pero por el contrario, hay un aumento absoluto en las tasas y en el lugar que ocupan dentro del cuadro patológico las enfermedades del corazón, los tumores malignos, las enfermedades del sistema nervioso central, la diabetes y los accidentes. Entonces, es posible constatar que el perfil patológico que presenta México en los dos momentos históricos estudiados son claramente distintos, hecho que no es explicable en términos biológicos, especialmente porque los cambios referidos no son el resultado del cambio en la estructura etaria de la población. Las transformaciones sufridas no pueden explicarse como resultado simplemente del desarrollo médico. El decremento o la erradicación de algunas enfermedades infecciosas indudablemente se deben a las medidas de prevención específicas como las vacunas o las campañas, pero no al desarrollo del modelo médico hospitalario. Los incrementos de las enfermedades antes mencionadas no se explican partiendo de la práctica médica. Habría que buscar entonces la explicación en las características de las formaciones sociales en cada uno de los momentos históricos. Otra forma de demostrar el carácter social de la enfermedad y que además permite ahondar en cuáles son los determinantes sociales del perfil patológico es analizar las condiciones colectivas de salud de diferentes sociedades en un mismo momento histórico. Por ejemplo, comparando México, Cuba y Estados Unidos. En la comparación entre México y Cuba, países que se asemejan en cuanto a desarrollo económico, pero se distinguen en cuanto a las relaciones sociales de producción, resalta varios hechos. En primer lugar, se registra que el perfil patológico mexicano está dominado por las enfermedades infectocontagiosas, como la neumonía o la influenza y las infecciones intestinales, a la cabeza de la lista de las principales causas de muerte, y el 40% de la mortalidad total de origen infeccioso. Al mismo tiempo, las enfermedades consideradas típicas de la sociedad moderna, como son las enfermedades isquémicas del corazón, los tumores malignos y los accidentes, comienzan a ocupar un lugar importante en el perfil patológico. Además, se destaca la alta tasa de mortalidad por cirrosis hepática, que está en 21,4 por cada 100.000 habitantes, que habla de la malnutrición y del alcoholismo, eso es, de la pobreza y de la desesperación, hecho que también se manifiesta en la altísima frecuencia de muerte violenta. En el perfil patológico de Cuba,
el peso de las enfermedades infectocontagiosas es mucho menor. Dominan claramente dos grandes grupos de enfermedades, que son las cardiovasculares, agrupadas en la clasificación de las enfermedades de la OMS, y los tumores malignos. Lo que demuestran las estadísticas de mortalidad de Cuba es que no existe una relación mecánica y necesaria entre el grado de desarrollo económico y fatalidad patológica de la pobreza promedio. Esta observación debe centrar el análisis en las relaciones sociales de producción existentes en la sociedad, que es lo que distingue Cuba de México. El análisis del perfil patológico de los Estados Unidos revela que el tipo de enfermedades que predominan tiene semejanzas importantes con el de Cuba. Así, los padecimientos cardiovasculares son los más comunes, seguidos por los tumores malignos y los accidentes. Destacan además, entre los 10 principales causas de muerte, la diabetes, en cuya presentación el estrés influye, y la cirrosis hepática. Así, por ejemplo, las enfermedades isquémicas del corazón son 3 veces más frecuentes como causa de muerte en los Estados Unidos que en Cuba. Los tumores malignos y accidentes aproximadamente es un 50% más frecuentes, la diabetes un 80% y la cirrosis 2,5 veces más comunes. En resumen, la determinación social de la salud va a estar definido por estos distintos conceptos que aquí les traigo. El proceso salud-enfermedad debe ser analizado desde el contexto social, considerando también los factores que influyen en la salud. Las condiciones laborales determinan la salud, afectando el bienestar físico y mental de los individuos. También el perfil patológico social. Cada grupo social tiene un perfil patológico diferente, determinado también por su contexto social y económico. Las condiciones de vida, el modo en que las personas viven, impacta en su salud y en la aparición de enfermedades. El acceso a los recursos como la atención médica y la educación influyen en el perfil patológico de un grupo social. Fuera de América Latina, parecen especialmente relevantes 2 estudios, ambos realizados en Inglaterra. El primero de ellos compara la mortalidad de los gerentes y de los obreros por rama industrial y logra así reproducir muy cercanamente un criterio de clase social. Se observa que la diferencia de mortalidad, tanto general como por causas específicas, es consistentemente desfavorable a los obreros, y que la diferencia de riesgo va del doble hasta 16 veces mayor. El segundo estudio muestra el desarrollo de las diferencias de mortalidad entre las clases sociales en el periodo entre 1921 y 1972. Se desprende que en el periodo estudiado, a pesar de que corresponde especialmente de 1949 en adelante a la construcción del estado de bienestar en Inglaterra, no ha habido una disminución en las diferencias de mortalidad de los grupos sociales, sino más bien un aumento, ya que la diferencia entre los grupos fue de 43 en 1921 y 1923 y de 60 en 1970 y 1972. En primer lugar, indica que las diferencias de mortalidad entre los grupos sociales no son el resultado de distintos accesos a los servicios médicos, ya que el Servicio Nacional de Salud fue implementado en Inglaterra a partir de 1946, hecho que garantiza el acceso de toda la población inglesa a los servicios médicos. La segunda cuestión que actualiza entre las condiciones de vida y la salud, indudablemente el nivel de vida general de los ingleses ha mejorado en el periodo entre 1921 a 1972, pero este cambio se ha operado esencialmente en el campo del consumo. Esto quiere decir que las relaciones sociales de producción siguen igual, lo que significa que la sociedad de clases sigue existiendo del mismo modo como las diferencias de mortalidad. Los datos presentados nos permiten confirmar que se verifica empíricamente el carácter social del proceso salud-enfermedad en cuanto a fenómeno material, objetivo y tal como se expresa en el perfil patológico de los grupos humanos. Es así porque, como hemos demostrado, este cambia para una misma población según las características del momento histórico. Las distintas formaciones sociales presentan perfiles patológicos que a nivel general se diferencian según el modo particular de combinarse el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.
El carácter social del concepto de salud y enfermedad, eso es la conceptualización que se hace en un momento dado respecto a qué es enfermedad, qué es la enfermedad y por qué se presenta, resulta más fácil de comprobar. Es así porque, como lo demuestra Conti, el análisis histórico pone a la vista cómo las necesidades de las clases dominantes, que se expresan como si fueran las necesidades de la sociedad en su conjunto, condicionan uno u otro concepto de salud y enfermedad. En la sociedad capitalista, por ejemplo, el concepto de enfermedad explícito está centrado en la biología individual, hecho que la desocializa. El concepto de enfermedad oculto, es decir, que subyace a la definición social de qué es enfermedad, se refiere a la incapacidad de trabajar, lo que la ubica en relación con la economía y eventualmente con la posibilidad de acumulación de capital. Podemos resumir que entonces la distribución de la enfermedad y la muerte va a variar significativamente entre diferentes clases sociales, afectando a los grupos más vulnerables. La clase social influye directamente en el estado de salud de los individuos y esto refleja disparidades en la calidad de vida. Por ende, hay un impacto de la clase social en la salud y enfermedad. Es crucial implementar políticas que aborden las desigualdades en salud para mejorar la calidad de vida de los grupos más desfavorecidos. Los grupos con mayores recursos disfrutan de un acceso mejorado a servicios de salud, lo que les permite gozar de mejor bienestar. Y existen investigaciones que han demostrado que la salud de los individuos está intrínsecamente ligada a su nivel socioeconómico, resaltando la necesidad de políticas públicas, como lo que vimos en el caso de Cuba, México y Estados Unidos, y en el caso en Inglaterra y Gales. El hecho de haber precisado que el proceso de salud-enfermedad tiene carácter histórico en sí mismo y no solamente porque está socialmente determinado, nos permite plantear que el vínculo, por así decirlo, entre el proceso social y el proceso salud-enfermedad biológico está dado por procesos particulares que son al mismo tiempo sociales y biológicos. Por ejemplo, el modo concreto de trabajar, cuyo carácter social es evidente, es al mismo tiempo biológico, ya que implica determinada actividad neuronal, muscular, metabólica, etc. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una mina a 30 metros bajo tierra. Otro ejemplo podría ser el comer, ya que lo que se come y cómo se hace son hechos sociales que tienen su contraparte biológica. No es lo mismo hacer las 4 comidas que de repente poder solamente hacer una comida y quizás ninguna al día. Tiene su impacto en lo biológico y está determinado socialmente la capacidad de hacer las 4 comidas. Por lo tanto, es crucial considerar las determinaciones sociales que afectan a la salud de una población, como el entorno y la cultura social. El proceso se articula con los procesos biológicos que implican que ambos son interdependientes, lo social y lo biológico. Abordar la salud desde un enfoque integral permite una mejor comprensión y atención de las necesidades de salud. Como actividad para dar cierre a esta unidad, se les propone la creación de un podcast. Se juntan en equipos de 6 personas, en donde van a debatir primero qué aspectos del concepto de salud e enfermedad van a querer abordar, incluir en el podcast, y él mismo tiene que tener un análisis crítico del tema. No debe durar en realidad entre 5 y 10 minutos, y luego lo vamos a reproducir en clase para poder hacer el debriefing, el feedback y hacer un análisis crítico constructivo entre los compañeros y dar por finalizado este tema tan importante que es el proceso salud-enfermedad desde una perspectiva social. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.